A los 72 años, se convierte en madre en una historia desgarradora que cambiará su vida. Paula nunca imaginó que su tranquilo hogar, donde los días pasaban lentos como un río en verano, se convertiría en un escenario de caos y secretos. La noticia llegó como un rayo en un cielo despejado. Su hija, Valentina, había muerto. Con un nudo en la garganta y el corazón hecho trizas, Paula sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Habían pasado años desde la última vez que se habían visto. La distancia, llena de rencores y silencios, ahora la dejaba sola ante una realidad desgarradora. Pero eso no era todo. Al poco tiempo, un paquete llegó a su puerta. Un pequeño bulto envuelto en mantas que la transformaría de nuevo en madre. Su nieto, un recién nacido, había sido dejado en su cuidado. Un legado inesperado que la atrapaba entre el deber y el dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Paula, quien ya había vivido mucho, se encontraba en un mar de emociones. El bebé lloraba, y con cada gorgoteo parecía recordar a su madre. Cada llanto era un eco de lo que pudo haber sido, y lo que ahora jamás sería. La soledad, que se había convertido en su esfera habitual tras la muerte de su esposo, amenazaba con tragársela de nuevo, mientras su corazón se llenaba de amor por este pequeño ser indefenso. Pero otro sentimiento oscuro comenzaba a gestarse: sospechas. La muerte de Valentina había tenido un ribete extraño, casi trágico, que no podía ignorar. A medida que Paula se adentraba en la tarea de cuidar al bebé, comenzaron a surgir susurros en el pueblo. Algunos vecinos miraban con desconfianza, como si en su soledad también planeaban conspiraciones. ¿Por qué había regresado Valentina tan repentinamente en forma de un niño? ¿Y qué había sucedido realmente la noche de su muerte? Estos murmurantes a menudo parecían más interesados en el drama de Paula que en su dolor. Una tarde, mientras caminaba con el bebé en brazos, se encontró con una esquina oscura de la plaza del pueblo. Allí, dos figuras sombrías se ocultaban tras un árbol. Sus miradas la atravesaron y un escalofrío la recorrió. Debo protegerlo, pensó, sintiendo una urgencia absoluta. Los ojos de aquellos desconocidos parecían amenazantes, como si supieran secretos oscuros que aún no podía comprender. Algo no encajaba. La muerte de su hija podía ser el comienzo de un misterio inquietante que necesitaba desentrañar. Cada día Paula se sentía más eufórica y angustiada. La risa del bebé, llena de inocencia, contrastaba ferozmente con el eco de su dolor. Y así, mientras intentaba descifrar lo inexplicable, las sombras continuaban acechando, ecos de un antiguo sufrimiento que nunca se había curado. La vida de Paula no solo había cambiado porque ahora era madre, sino porque se encontraba, sin querer, en medio de un vendaval de secretos familiares que prometían desenmascarar un pasado que preferiría mantener oculto. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Cada día, la soledad de Paula era reemplazada poco a poco por el ajetreo de cuidar de su nieto.
Se despertaba con el llanto del bebé, lo alimentaba y cambiaba pañales, sintiendo cómo su corazón, desgastado por la pérdida de Valentina, comenzaba a llenarse de amor otra vez. Sin embargo, cada sonrisa que le arrancaba al pequeño estaba teñida de melancolía. ¿Cómo había llegado a este punto? Cuando el sol se ponía, su mente regresaba a las sombras de esos días oscuros. Una tarde, mientras caminaba, el bebé dormía plácidamente en su carrito. Ella decidió buscar un nuevo camino para despejar su mente, y tropezó con una pequeña tienda de antigüedades que parecía olvidada por el tiempo. Entró atraída por un brillo que capturó su atención en una esquina. Allí, un viejo espejo cubierto de polvo parecía susurrarle su nombre. Al acercarse, un escalofrío le recorrió la espalda. El reflejo no solo era su imagen. Había algo más. Un rostro familiar, el de Valentina, se asomaba detrás de ella. Paula se congeló. «No puede ser», murmuró, retrocediendo casi de un salto. El dueño de la tienda, un anciano de mirada profunda, la observaba con interés. «Déjame adivinar. Te asustó ver lo que no querías ver, ¿verdad?», le dijo con una media sonrisa que le erizó la piel. «¿Qué quieres decir?», preguntó Paula, sin poder apartar la vista del espejo. Justo ahí, en lo profundo, lo que se refleja puede revelar secretos que creías guardados. «¿La muerte tiene su propio espejo?». Su voz era casi un susurro, y Paula sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Sin poder contenerse, se acercó de nuevo al espejo. La imagen de Valentina sonreía, pero sus ojos, esos ojos estaban llenos de tristeza y algo más. ¿Desesperación? ¿Rencor? De repente, el vidrio comenzó a vibrar, y un oscuro secreto flotó entre ellas como un denso humo. «Lo que no sabes podría destruirte», dijo el anciano, interrumpiendo sus pensamientos. La historia de Valentina no terminó con su muerte. Su legado está más allá de este niño, y hay verdades que no han visto la luz del día. Paula sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos guardaba Valentina? ¿Acaso el bebé era solo una parte de la historia? Al salir, un sentimiento de inquietud la acompaña, como una sombra que no cesa de seguirla. Regresó a casa, y el llanto del bebé le pareció ensordecedor, casi como si también él supiera que algo no estaba bien. Pero esta vez había más que solo tristeza en su llanto. Había una urgencia, una llamada a la acción. Fue entonces cuando escuchó un golpe en su puerta. Petó con fuerza, y Paula sintió que su corazón se detuvo. Con manos temblorosas abrió la puerta y se encontró cara a cara con un investigador privado que le reveló que había información crucial sobre la muerte de Valentina. Ella lo miró atónita, sin saber si debía sentir miedo o esperanza. «¿Qué sabes de mi hija?», exigió, su voz vibrante de pánico. «Su muerte no fue un accidente. Hay personas que saben más de lo que te han contado, y vienen por el niño. Necesitas actuar rápido», dijo él, apretando los labios en una línea delgada, como si temiera lo que seguiría. El mundo de Paula se volvió inestable, una tormenta de incertidumbre. Su nieto, el niño que trajo consigo tantas emociones, se convertía en el epicentro de una guerra que ni ella ni Valentina estaban preparadas para enfrentar. Las sombras, aquellas que creía que solo existían en su mente, ahora parecían cobrar vida. «¿Qué tengo que hacer?», balbució. «Debes estar lista para enfrentar la verdad», dijo el investigador.
y Paula sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La verdad era un lugar sórdido, y ella estaba a punto de adentrarse en él, sin saber que lo que descubriría cambiaría todo lo que creía sobre su familia y su propia vida. Paula temblaba cuando el investigador la miró a los ojos. «Debes estar lista para enfrentar la verdad», le había dicho. El nudo en su estómago se convirtió en un dolor punzante. ¿Qué significaba eso? Se sentía en un precipicio y el viento la empujaba hacia abajo. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había sucedido realmente con Valentina? ¿Por qué el regreso de su nieto traía consigo un oscuro giro de eventos? «¿Cuánto sabes?», logró preguntar. Su voz apenas. «Un hilo». El investigador respiró hondo. «Más de lo que debería. Escucha, Valentina estuvo involucrada en algo peligroso. Hay algunas personas que la estaban buscando». «¿Por qué?», interrumpió Paula, sintiéndose como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Porque sabía más de lo que él aseguró, y ahora ellos quieren al niño. Tu nieto no es solo un niño, él es la clave de algo que ellos quieren». Las palabras del investigador resonaron en su mente. Las imágenes de su hija, la dulce Valentina, comenzaban a transformarse. ¿Había estado viviendo una vida oculta? De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Paula giró abruptamente hacia el sonido. El bebé estaba despierto, llorando furiosamente en su cuna. El sonido era ensordecedor, casi como un llamado de advertencia. Corrió hacia él. Sus manos temblorosas recogieron al pequeño mientras lo acunaba. «Lo siento, cariño, lo siento», murmuró, tratando de calmarlo. Pero el llanto del bebé se intensificaba. El investigador se acercó, preocupado. «Debemos irnos. No es seguro aquí». «No puedo dejarlo, no puedo dejarlo», balbuceó ella. Era como si el niño supiera que ellos estaban en peligro. En ese momento hubo un golpe ensordecedor en la puerta. Paula saltó, su corazón se detuvo. «¿Quién es?», gritó. Pero no hubo respuesta. La puerta tembló de nuevo y Paula sintió que la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué hacemos?». El investigador hundió sus manos en los bolsillos. «Ellos están aquí. Nos han encontrado. Debes correr». Un frío cortante recorrió la habitación. Una sombra se asomó por el marco de la puerta. Como si el tiempo se ralentizara, Paula sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Qué querían de ellos? Cada segundo se sentía interminable. «No puedo dejar que le hagan daño a mi nieto», gritó aferrándose al bebé con más fuerza. Finalmente la puerta se estrelló contra el suelo y en la entrada apareció una figura familiar. Una mujer con una mirada sombría. «¡Valentina!», exclamó Paula, su voz llena de incredulidad. Pero algo estaba mal. La Valentina que conocía ya no estaba allí. La mujer frente a ella sonreía de una forma que le heló la sangre. «Hola, mamá», dijo con un tono que la sorprendió. Era como si la esencia de su hija estuviera allí, pero a la vez había algo oscuro, inquietante, que comenzaba a tomar forma. «No, tú no eres Valentina. No eres mi hija». La voz de Paula temblaba. La mujer avanzó y Paula sintió que el aire se volvía pesado y denso. «No entiendes, madre. Todo lo que he hecho, todo esto es por él», dijo señalando al bebé. La mente de Paula giró como una rueda frenética. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo Valentina podía estar ahí y no estarlo? Las lágrimas se agolpaban en sus ojos. La sala se llenó de un silencio espeso. La confusión nublaba sus pensamientos.
¿Qué secretos oscuros mantenía su hija, incluso en la muerte? Justo cuando todo parecía estar desmoronándose, una risa burlona resonó desde la entrada. Más figuras emergieron, como sombras en la noche. Paula no podía creer lo que estaba viendo. Personas desconocidas, hombres y mujeres con miradas intensas, todos allí por ella y su nieto. Y Valentina se veía como una traidora. ¿Qué tienes de nosotros?, preguntó Paula, su voz casi un susurro. Lo que Valentina no pudo proteger, dijo uno de los hombres, y en ese instante Paula sintió que el mundo giraba tan rápido que apenas podía seguirlo. La verdad estaba cerca, pero las revelaciones no se detenían. Cada respiración era un paso más hondo en un abismo del que no podía escapar. Mientras las mentes se entrelazaban en miedo y sorpresa, Paula se dio cuenta de que no solo su vida estaba en juego, sino la vida de su nieto, el niño que representaba la esperanza, el futuro. ¿Qué secretos había guardado Valentina? ¿Qué amenazas acechaban? Las viejas heridas parecían palpitantes, listas para abrirse de nuevo. Y en medio de la confusión y el pánico, Paula supo que el verdadero desenlace estaba apenas empezando. Paula temblaba mientras miraba a Valentina, o a la mujer que decía ser su hija. La sala se llenó de una tensión palpable, cortando el aire como un cuchillo afilado. «No eres ella. No puedes serlo», dijo, sintiendo el temor atravesarle la piel como un escalofrío. El bebé en sus brazos lloraba, como consentido en el caos que estaba sucediendo. Valentina avanzó un paso. «Mamá, escúchame». Debes entender. Su voz era familiar, pero también había algo diferente, algo oscuro. Las sombras que rodeaban a su hija parecían susurrar secretos que Paula no estaba lista para escuchar. Antes de que pudiera responder, el investigador, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo, su voz firme, pero con un tono de preocupación. «Este no es el lugar para desenterrar verdades». ¿Verdades? Paula se sintió atrapada entre dos mundos. El dolor de haber perdido a su hija y la angustia de ver algo que debería ser imposible. Pero entonces algo extraño ocurrió. Al tocar a Valentina, el aire a su alrededor pareció distorsionarse. Había un brillo inusual, un destello que iluminó la habitación. El niño en brazos de Paula comenzó a calmarse, como si percibiera que algo estaba a punto de suceder. La mirada de Valentina se tornó en un rictus. «No debería haber venido», gritó, de repente aturdida. En ese instante, un estallido reverberó a través de la habitación, como si el mismo tiempo se estaba rompiendo. Y de repente, todo cambió. Un golpe ensordecedor sacudió la casa. La puerta se partió en 1000 pedazos. La figura de una mujer desconocida irrumpió en la habitación, su rostro marcado por una expresión de determinación. «¡Suelta al niño, Paula!», gritó, apuntando a Valentina. A los ojos de todos, la mujer parecía conocer a Valentina, aunque Paula nunca la había visto antes. Antes de que pudieran reaccionar, la desconocida se abalanzó sobre Valentina, y las dos mujeres cayeron al suelo en una lucha feroz. Las sombras parecían proliferar, envolviendo el espacio de una forma que desafió la lógica. Paula retrocedió, incapaz de entender lo que sucedía. Su hija, un ser que parecía palpable, estaba en una pelea con alguien que conocía sus secretos. «No puedo dejar que te lleven a él», gritaba Valentina mientras forcejeaban. Y de repente, Paula escuchó un estallido de dolor en el pecho, como si todo su mundo se estuviera desgarrando.
En ese instante la mujer desconocida le arrebató algo a Valentina, un objeto oscuro, pequeño pero que brillaba sutilmente bajo la luz tenue. El rostro de Valentina se volvió blanco como la pared. ¡No! ¡El legado! Exclamó con un horror que heló la sangre de Paula. Con un movimiento rápido la mujer desconocida se alejó. El objeto en su mano resplandecía con un poder siniestro. Esto era todo lo que necesitaba saber. «No puedes detenerme, Valentina», dijo con una sonrisa diabólica. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció tan rápido como había llegado, dejando solo eco en la habitación. Paula estaba aturdida. «¿Qué acabo de ver? ¿Qué era eso?», murmuró, sintiendo que el aire se congelaba a su alrededor. Valentina, temblorosa, se aferró al suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperanza. «Tienes que proteger al niño», rogó Valentina, su voz apenas un susurro mientras miraba hacia la puerta que apenas comenzaba a cerrarse detrás de la mujer. La verdad sobre quién era su hija, sobre el niño, sobre ella misma, comenzaba a desmoronarse. Paula sintió que la vida que conocía estaba en peligro y que todo lo que había creído sobre Valentina, lo que parecía ser amor, podía ser una trampa cargada de secretos devastadores. «¿Qué fue eso?», preguntó Paula, su voz temblorosa. La realidad se hundía a su alrededor, así que el niño no solo era un bebé, sino algo más. Una sombra cruzó su mente. «Valentina, ¿qué me has ocultado?», cuestionó, sus ojos buscando el desgarro de su hija. Y en ese momento supo que la verdad podía traer consigo una devastación más allá de todo lo que había enfrentado hasta ahora. El misterio no había hecho más que comenzar. Paula temblaba mientras miraba a Valentina, o a la mujer que decía ser su hija. La sala se llenó de una tensión palpable, cortando el aire como un cuchillo afilado. «No eres ella, no puedes serlo», dijo, sintiendo el temor atravesarle la piel como un escalofrío. El bebé en sus brazos lloraba, como consentido en el caos que estaba sucediendo. Valentina avanzó un paso. «Mamá, escúchame, debes entender». Su voz era familiar, pero también había algo diferente, algo oscuro. Las sombras que rodeaban a su hija parecían susurrar secretos que Paula no estaba lista para escuchar. Antes de que pudiera responder, el investigador, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo, su voz firme, pero con un tono de preocupación. «Este no es el lugar para desenterrar verdades». «¿Verdades?». Paula se sintió atrapada entre dos mundos: el dolor de haber perdido a su hija y la angustia de ver algo que debería ser imposible. Pero entonces algo extraño ocurrió. Al tocar a Valentina, el aire a su alrededor pareció distorsionarse. Había un brillo inusual, un destello que iluminó la habitación. El niño en brazos de Paula comenzó a calmarse, como si percibiera que algo estaba a punto de suceder. La mirada de Valentina se tornó en un rictus. «No debería haber venido», gritó, de repente aturdida. En ese instante, un estallido reverberó a través de la habitación, como si el mismo tiempo se estuviera rompiendo. Y de repente todo cambió. Un golpe ensordecedor sacudió la casa. La puerta se partió en 1000 pedazos. La figura de una mujer desconocida irrumpió en la habitación, su rostro marcado por una expresión de determinación. «¡Suelta al niño, Paula!», gritó, apuntando a Valentina. A los ojos de todos, la mujer parecía conocer a Valentina, aunque Paula nunca la había visto antes. Antes de que pudieran reaccionar, la desconocida se abalanzó sobre Valentina, y las dos mujeres cayeron al suelo en una lucha feroz.
Las sombras parecían proliferar, envolviendo el espacio de una forma que desafió la lógica. Paula retrocedió, incapaz de entenderle qué sucedía. Su hija, un ser que parecía palpable, estaba en una pelea con alguien que conocía sus secretos. «No puedo dejar que te lleven a él», gritaba Valentina mientras forcejeaban. Y de repente Paula escuchó un estallido de dolor en el pecho, como si todo su mundo se estuviera desgarrando. En ese instante, la mujer desconocida le arrebató algo a Valentina, un objeto oscuro, pequeño, pero que brillaba sutilmente bajo la luz tenue. El rostro de Valentina se volvió blanco como la pared. «¡No! ¡El legado!», exclamó con un horror que heló la sangre de Paula. Con un movimiento rápido, la mujer desconocida se alejó. El objeto en su mano resplandecía con un poder siniestro. Esto era todo lo que necesitaba saber. «No puedes detenerme, Valentina», dijo con una sonrisa diabólica. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció tan rápido como había llegado, dejando solo eco en la habitación. Paula estaba aturdida. «¿Qué acabo de ver? ¿Qué era?» «¡Eso!», murmuró, sintiendo que el aire se congelaba a su alrededor. Valentina, temblorosa, se aferró al suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperanza. «¡Tienes que proteger al niño!», rogó Valentina. Su voz apenas un susurro mientras miraba hacia la puerta que apenas comenzaba a cerrarse detrás de la mujer. La verdad sobre quién era su hija, sobre el niño, sobre ella misma, comenzaba a desmoronarse. Paula sintió que la vida que conocía estaba en peligro y que todo lo que había creído sobre Valentina, lo que parecía ser amor, podía ser una trampa cargada de secretos devastadores. «¿Qué fue eso?», preguntó Paula, su voz temblorosa. La realidad se hundía a su alrededor. Así que el niño no solo era un bebé, sino algo más. Y el legado que Valentina había mencionado, ¿qué significaba? En ese momento de caos, el investigador dio un paso atrás. Su expresión se tornó pálida. «No hay tiempo para explicaciones. ¡Debemos irnos ahora!», gritó, sus ojos reflejando una preocupación genuina. «¡No puedo dejar el lugar! ¡El niño!», Paula comenzó, pero el llanto del bebé se volvió aún más intenso. Se supiera que el peligro estaba cerca. El investigador las instó a moverse. Su mirada se quedaba fija en la puerta rota, como si esperara que la desconocida regresara en cualquier momento. Fue entonces cuando, inesperadamente, el bebé dejó de llorar. Procuró mirarlo y se encontró con una mirada intensa, casi sabia, en sus pequeños ojos. Paula sintió, pálida que nunca, miró a Paula y a su nieto. Una mezcla de resolución y miedo cruzó su rostro. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo», dijo. Su voz casi se desvaneció. Justo en ese instante, la luz comenzó a parpadear y un sonido ensordecedor de sirenas se acercaba a lo lejos. «¡Ellos vienen por el niño!», gritó el investigador, mientras el sonido se intensificaba. Paula miró a Valentina. En sus ojos había un fuego que nunca había visto antes, una especie de determinación que la sorprendió. «¿Qué estás ocultando, Valentina?», exigió, sintiendo la presión del tiempo. La verdad parecía estar a punto de salir a la superficie. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, se escuchó un golpe en la puerta trasera de la casa. ¿Era otro enemigo? La realidad se desmoronaba a su alrededor, y Paula se dio cuenta de que lo que estaba a punto de desatarse no solo cambiaría su mundo, sino que abriría una herida que quizás nunca podría sanar. Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar
y no había vuelta atrás. Paula temblaba mientras miraba a Valentina o a la mujer que decía ser su hija. La sala estaba tensa, el aire pesado con el eco del golpe que habían escuchado en la puerta trasera. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una tormenta inminente. «¡No eres ella! ¡No puede serlo!», gritó, sintiendo cómo el miedo la ahogaba. El bebé en sus brazos lloraba, un sonido desgarrador que parecía alimentar aún más la confusión. Valentina avanzó un paso, sus ojos intensos. «Mamá, por favor, escúchame», suplicó. Pero había algo en su mirada, una chispa que la hacía parecer extraña, distante. «Necesitas entender». «No puedo entender nada, Valentina», interrumpió Paula, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «No sé quién eres tú». En ese instante, el investigador se hizo a un lado, mirando hacia la puerta rota. «No es seguro aquí. Necesitamos irnos. Ahora», dijo con un tono de urgencia, como si algo amenazante acechara afuera. Un segundo golpe resonó en la puerta de atrás. Un bam ensordecedor que hizo que todos se congelaran. El bebé dejó de llorar, como si percibiera que el peligro se acercaba. Paula sujetó al pequeño más fuerte, sintiendo el temblor de su propio cuerpo. «Por favor, debemos salir», insistió el investigador, casi gritando. Pero algo en la mirada intensa de Valentina la detuvo. «¿Qué están buscando?», preguntó Paula, su voz casi un susurro. «Ellos quieren al niño, porque él es la clave», respondió Valentina. Su tono era serio, casi desesperado. «Hay secretos que nunca debiste conocer». La habitación se llenó de un silencio pesado. Paula sintió que iba a desmayarse. «¿Qué quieres decir?». Su mente daba vueltas, pero en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. Más golpes en la puerta. La figura de una mujer desconocida irrumpió. Su rostro marcaba una mezcla de determinación y sombra. «Suelta al niño, Paula», gritó, señalando ferozmente. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó sobre Valentina. La lucha fue rápida y violenta. En medio del tumulto, Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Valentina eran gritos, llenos de dolor, y algo en la atmósfera. Una energía oscura se hacía palpable. «No puedo dejar que te lleven a él», dijo Valentina, forcejeando. Un fuerte destello iluminó la habitación, seguido de un sonido ensordecedor. El investigador tambaleó hacia atrás, sus ojos desorbitados. La mujer desconocida separó algo de Valentina, un objeto pequeño y oscuro, que brillaba de forma inquietante en la luz. «¡El legado!», Valentina gritó, su voz llena de horror. «¡No! ¡No puedes llevártelo!». En un instante que se sintió eterno, la desconocida desapareció, dejándolos atónitos. Paula estaba en shock, con el corazón golpeándole en el pecho. «¿Qué acaba de pasar?», murmuró, mientras el temor crecía en su interior. Valentina cayó al suelo, aferrándose a su propio dolor. «Mamá, ellos vendrán por el niño, y el legado es la razón. Es más grande de lo que imaginas». La desesperación en su voz hizo que el cabello de Paula se erizara. «¿Qué legado? ¿Qué es lo que estás ocultando?», exigió Paula, sintiendo que las palabras se atoraban en su lengua. Valentina respiró hondo, como si se estuviera preparando para desahogar la verdad, que las había mantenido distantes. «Yo no soy quien crees que soy», gritó de repente. «Fui elegida. Este niño no es solo tu nieto, es nuestro salvador. Y hay fuerzas que quieren apoderarse de él». La revelación fue como una puñalada directa en el corazón de Paula. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Su mundo se desmoronaba.
la confusión mezclada con una desesperación desgarradora. De pronto, el sonido de sirenas se escuchó. A lo lejos, rompiendo el aire tenso. «Ellos vienen por nosotros», gritó el investigador, empujándolos hacia la puerta principal. «¡Rápido! ¡Hay que moverse!». Paula miró a Valentina, a la mujer que estaba a punto de perder nuevamente. «No me dejes, no puedo», comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, Valentina la tomó de los hombros. «Necesitas proteger al niño. Lo que venga ahora es solo el comienzo». Afuera, el caos se desataba, y el futuro de Paula se convirtió en una maraña de sombras. En su corazón, el dolor se transformaba lentamente en una mezcla de amor y una necesidad urgente de comprender la realidad. Pero mientras hablaban, una pregunta quedó en el aire. ¿Qué haría ahora con la verdad que había descubierto? ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que está a punto de suceder? El misterio apenas estaba comenzando, y Paula se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Paula temblaba mientras miraba a Valentina, o a la mujer que decía ser su hija. La sala estaba tensa, el aire pesado con el eco del golpe que habían escuchado en la puerta trasera. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una tormenta inminente. «¡No eres ella! ¡No puedes serlo!», gritó, sintiendo cómo el miedo la ahogaba. El bebé en sus brazos lloraba, un sonido desgarrador que parecía alimentar aún más la confusión. Valentina avanzó un paso, sus ojos intensos. «Mamá, por favor, escúchame», suplicó, pero había algo en su mirada, una chispa que la hacía parecer extraña, distante. «Necesitas entender». «No puedo entender nada». «Valentina», interrumpió Paula, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «No sé quién eres tú». Un segundo golpe resonó en la puerta de atrás. Un «bam» que hizo que todos se congelaran. El niño dejó de llorar, como si percibiera que el peligro se acercaba. Paula sujetó al pequeño más fuerte, sintiendo el temblor de su propio cuerpo. «Por favor, debemos salir», insistió el investigador, casi gritando, pero algo en la mirada intensa de Valentina la detuvo. «¿Qué están buscando?», preguntó Paula, su voz casi un susurro. «Ellos quieren al niño, porque él es la clave», respondió Valentina. Su tono era serio, casi desesperado. «Hay secretos que nunca debiste conocer». La habitación se llenó de un silencio pesado. Paula sintió que iba a desmayarse. «¿Qué quieres decir?». Su mente daba vueltas. Pero ya no había vuelta atrás. Más golpes en la puerta. La figura de una mujer desconocida irrumpió. Su rostro marcaba una mezcla de determinación y sombra. «¡Suelta al niño, Paula!», gritó, señalando ferozmente. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó sobre Valentina. La lucha fue rápida y violenta. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Valentina eran gritos llenos de dolor. Y algo en la atmósfera, una energía oscura, se hacía palpable. «No puedo dejar que te lleven a él», decía Valentina, forcejeando. De repente, un fuerte estallido resonó en la habitación. Paula cerró los ojos, y cuando los abrió, todo se había transformado en caos. La desconocida había separado algo de Valentina. Un pequeño objeto oscuro que brillaba de forma inquietante en la luz. «¡El legado!», Valentina gritó, su voz llena de horror. «¡No! Ese es nuestro salvoconducto». Con un movimiento rápido,
La mujer desconocida se alejó. El objeto en su mano resplandecía con un poder siniestro. Esto era todo lo que necesitaba saber. «No puedes detenerme, Valentina», dijo con una sonrisa diabólica. Al instante, desapareció tan rápido como había llegado. Paula estaba aturdida, con el pulso acelerado. «¿Qué acaba de pasar? ¿Qué era eso?», murmuró, sintiendo que el aire se congelaba a su alrededor. Valentina, temblorosa, se aferró al suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperanza. «Tienes que proteger al niño», rogó Valentina, su voz apenas un susurro, mientras miraba hacia la puerta que apenas comenzaba a cerrarse detrás de la mujer. La verdad, la única verdad que Valentina ocultaba, comenzaba a desmoronarse. Paula sintió que la vida que conocía estaba en peligro y todo lo que había creído sobre Valentina, lo que parecía amor, podía ser una trampa cargada de secretos devastadores. «¿Qué fue eso?», preguntó Paula, su voz temblorosa. «¿Qué legado?». Así que el niño no solo era un bebé, sino algo más. En ese momento el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, rompiendo el aire tenso. «Ellos vienen por nosotros», gritó el investigador, empujándolos hacia la puerta principal. «¡Rápido! ¡Hay que moverse!». Paula miró a Valentina. En sus ojos había un fuego que jamás había visto, una especie de determinación que la sorprendió. Pero entonces un tercer golpe retumbó en la puerta, esta vez más fuerte, como si el oculto del lado de afuera supiera exactamente lo que se estaba jugando. Valentina se puso pálida. «¡No pueden entrar!», gritó, y giró hacia Paula. «No sabes lo que tienes entre tus brazos. Ese niño no es solo tu nieto. Es el último vínculo que queda, de nuestra familia y de algo más grande». Paula sentía que el tiempo se detenía. «¿Qué? ¿Qué más grande? Valentina, ¿qué significa esto?». De repente, un grito desgarrador irrumpió no solo de ellas, sino de alguien más, alguien que estaba en el exterior. El sonido era profundo y a la vez aterrador, como un llamado oscuro que resonaba en sus venas. El investigador palideció. «¡Es él!». Paula no podía creer lo que estaba pasando. «¿Quién?», preguntó, sintiéndose atrapada entre la intriga y un miedo palpable. La puerta volvió a ser golpeada, con furia, y antes de que pudieran hacer algo, se rompió en pedazos. Una figura oscura se proyectó a través del umbral, empujando a todos hacia atrás. Era un hombre, su rostro cubierto, y en su mano se brillaba una daga. «No, incluso si muero, no lo permitiré», gritó Valentina. La oscuridad se acercaba, y Paula sintió que una parte de ella estaba lista para aceptar lo peor. Algo terrible estaba a punto de suceder, y en el fondo de su corazón sabía que las respuestas estaban a punto de revelarse. El hombre, con un rayo de furia en los ojos, miró a Paula. «Deja al niño, o perderás lo que más amas». Las palabras retumbaron como un eco, trayendo consigo un frío que paralizó todo. Paula comprendió en ese preciso momento que su vida, su familia, el niño, todo estaba a punto de cambiar para siempre, volatizarse en un instante, y no había marcha atrás. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, pero la pregunta era: ¿estaba lista para enfrentarla? El hombre, con un brillo amenazante en su mirada, se plantó frente a Paula, como una tormenta que se avecinaba. «Deja al niño, o perderás lo que más amas». La frase resonó en la habitación, cada palabra calando hondo en su corazón, como un eco en un túnel oscuro.
Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¡No puedo dejarlo! ¡Es mi nieto!, gritó, sintiendo cómo la ola de miedo la invadía. El bebé en sus brazos seguía llorando, como si percibiera la creciente tensión. Valentina se interpuso entre su madre y el hombre. «No puedes llevártelo. Déjanos en paz». Su voz, llena de una mezcla de rabia y angustia, hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Pero el hombre no retrocedió. Su mirada fría y firme se centró en Valentina. «Lo que llevas es más valioso de lo que imaginas. No puedes protegerlo. Y tú, Paula, deberías saber que no todos los secretos deben ser guardados». Durante un instante, el tiempo se detuvo. Paula sintió un nudo en el estómago. ¿Qué secretos? Su mente estalló en confusión. ¿Qué legado? ¿Qué había hecho Valentina que ahora ponía a su nieto en peligro? Fue entonces que un ruido ensordecedor interrumpió sus pensamientos. Un grito desgarrador quebró la tensión. El ruido venía de afuera, seguido por una serie de disparos. El corazón de Paula se paralizó. «¿Qué está pasando?», murmuró, su voz temblando. «¡No hay tiempo!», gritó el investigador, su rostro blanqueado por el pánico. «Ellos han llegado». En medio del caos, la figura de Valentina se sacudió. «Mamá, escúchame. Debo contarte la verdad, incluso si duele. Hay cosas que he ocultado. Este niño no es solo un bebé. Él es la razón por la que están aquí». La revelación le cayó como un balde de agua fría. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se hacía cada vez más pequeño. La puerta fue golpeada de nuevo, y esta vez se rompió en 1000 pedazos. Una figura oscura se materializó en el umbral. Era un hombre imponente, con cicatrices que contaban historias de batalla. «¡Suelta al niño, Valentina!», gritó. Su voz retumbó con una autoridad aterradora. Paula sintió que su corazón se detenía. «¿Quién eres tú?», preguntó. Pero no había tiempo para más. El hombre se volvió hacia Paula, su mirada fija. «Tú sabes más de lo que imaginas. Este niño es el único con el que podemos cambiar el curso de la historia». Valentina dio un paso al frente, su rostro transformado por la desesperación. «El legado, el destino de nuestra familia está en peligro. Deja que lo proteja. Él es la clave». En un giro inesperado, el niño en brazos de Paula dejó de llorar y comenzó a brillar. Una luz intensa lo envolvió. Y el ambiente a su alrededor cambió repentinamente. Todos se quedaron mirando, atónitos por la transformación. «¿Qué demonios?», murmuró el investigador. La luz creció, llenando la habitación con un resplandor cebador. Valentina se llevó las manos a la cara, incapaz de contemplar el asombroso fenómeno. «Esto no debería estar pasando», gritó, y en un instante que se sintió eterno, la figura del hombre sombrío se disolvió en el aire, como humo. «El legado no puede ser revelado. ¡Protéjanlo!». Sus palabras fueron la última cosa que escucharon antes de perderlo todo. Todo fue un torbellino de ruido y luz. Paula cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo, se encontraba sola en un lugar distinto. No había rastro de Valentina ni del niño, solo un silencio inquietante. El vacío le recorrió la piel, el miedo la abrazó como un manto pesado. «¿Dónde están?», gritó desesperada. Miró a su alrededor, pero no había más que oscuridad. El montaje de la casa había desaparecido, llevándose consigo todos los secretos en el aire. Era como si la dolorosa verdad que había estado mirando a la cara ahora quedará atrapada en un laberinto del que no podía salir. Justo cuando se sentía perdida, escuchó un murmullo a sus espaldas.
Se giró lentamente y allí estaba Valentina, pero no sola. En sus brazos estaba el niño. Pero había algo diferente en él. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural que nunca había visto. ¡Mamá! ¡Debemos irnos!, gritó. La realidad se desmoronaba a su alrededor, y Paula supo que a partir de ese instante su vida jamás volvería a ser la misma. Pero ¿qué era ese niño realmente? ¿Y qué era lo que Valentina había ocultado? La respuesta a esas preguntas permanecía en un espeso velo de misterio, y el tiempo se estaba agotando. Paula temblaba mientras miraba a Valentina, o a la mujer que decía ser su hija. La habitación estaba tensa, el aire pesado con el eco del golpe que habían escuchado en la puerta trasera. Su corazón latía con fuerza, como un tambor que anunciaba una tormenta inminente. «No eres ella, no puedes serlo», gritó, sintiendo cómo el miedo la ahogaba. El bebé en sus brazos lloraba, un sonido desgarrador que parecía alimentar aún más la confusión. Valentina avanzó un paso, sus ojos intensos. «Mamá, por favor, escúchame», suplicó. Pero había algo en su mirada, una chispa que la hacía parecer extraña, distante. «Necesitas entender». «No puedo entender nada, Valentina», interrumpió Paula, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «No sé quién eres tú». Un segundo golpe resonó en la puerta de atrás. Un ¡bam! Que hizo que todos se congelaran. El niño dejó de llorar, como si percibiera que el peligro se acercaba. Paula sujetó al pequeño más fuerte, sintiendo el temblor de su propio cuerpo. «Por favor, debemos salir», insistió el investigador, casi gritando. Pero algo en la mirada intensa de Valentina la detuvo. «¿Qué están buscando?», preguntó Paula, su voz casi un susurro. «Ellos quieren al niño porque él es la clave», respondió Valentina. Su tono era serio, casi desesperado. «Hay secretos que nunca debiste conocer». La habitación se llenó de un silencio pesado. Paula sintió que iba a desmayarse. «¿Qué quieres decir?». Su mente daba vueltas, pero ya no había vuelta atrás. Más golpes en la puerta. La figura de una mujer desconocida irrumpió. Su rostro marcaba una mezcla de determinación y sombra. «¡Suelta al niño, Paula!», gritó, señalando ferozmente. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó sobre Valentina. La lucha fue rápida y violenta. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz de Valentina eran gritos llenos de dolor. Y algo en la atmósfera, una energía oscura, se hacía palpable. «No puedo dejar que te lleven a él», decía Valentina, forcejeando. De repente, un fuerte estallido resonó en la habitación. Paula cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, todo se había transformado en caos. La desconocida había separado algo de Valentina, un pequeño objeto oscuro que brillaba de forma inquietante en la luz. «¡El legado!», Valentina gritó, su voz llena de horror. «¡No! Este es nuestro salvoconducto». Con un movimiento rápido, la mujer desconocida se alejó. El objeto en su mano resplandecía con un poder siniestro. Esto era todo lo que necesitaba saber. «No puedes detenerme», Valentina dijo con una sonrisa diabólica. Al instante desapareció tan rápido como había llegado. Paula estaba aturdida. «¿Qué acabamos de ver? ¿Qué era eso?», murmuró, sintiendo que el aire se congelaba a su alrededor. Valentina, temblorosa, se aferró al suelo. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y desesperanza. «Tienes que proteger al niño», rogó Valentina, su voz apenas un susurro, mientras miraba hacia la puerta que apenas comenzaba a cerrarse detrás de la mujer.
La verdad, la única verdad que Valentina ocultaba, comenzaba a desmoronarse. Paula sintió que la vida que conocía estaba en peligro y todo lo que había creído sobre Valentina, lo que parecía amor, podía ser una trampa cargada de secretos devastadores. ¿Qué fue eso?, preguntó Paula, su voz temblorosa. Así que el niño no solo era un bebé, sino algo más. En ese momento, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos, rompiendo el aire tenso. ¡Ellos vienen por nosotros!, gritó el investigador, empujándolos hacia la puerta principal. ¡Rápido! ¡Hay que moverse! Paula miró a Valentina. En sus ojos había un fuego que jamás había visto, una especie de determinación que la sorprendió. Pero entonces, un tercer golpe retumbó en la puerta. Esta vez, más fuerte, como si el oculto del lado de afuera supiera exactamente lo que se estaba jurando. Valentina se puso pálida. ¡No pueden entrar!, gritó, y giró hacia Paula. No sabes lo que tienes entre tus brazos. Ese niño no es solo tu nieto, es el último vínculo que queda, de nuestra familia y de algo más grande. Paula sentía que el tiempo se detenía. ¿Qué? ¿Qué más grande? Valentina, ¿qué significa esto? De repente un grito desgarrador irrumpió, no solo de ellas, sino de alguien más. Alguien que estaba en el exterior. El sonido era profundo y a la vez aterrador, como un llamado oscuro que resonaba en sus venas. El investigador palideció. ¡Es él! Paula no podía creer lo que estaba pasando. ¿Quién?, preguntó, sintiéndose atrapada entre la intriga y un miedo palpable. La puerta fue golpeada de nuevo, y esta vez se rompió en 1000 pedazos. Una figura oscura se materializó en el umbral, empujando a todos hacia atrás. Era un hombre, su rostro cubierto, y en su mano se brillaba una daga. ¡No! Incluso si muero, no lo permitiré, gritó Valentina. La oscuridad se acercaba, y Paula sintió que una parte de ella estaba lista para aceptar lo peor. Algo terrible estaba a punto de suceder, y en el fondo de su corazón sabía que las respuestas estaban a punto de revelarse. El hombre, temblando de rabia, levantó la daga. «El legado debe ser mío», rugió. Y en ese momento el niño en los brazos de Paula comenzó a brillar, una luz intensa que llenó la habitación. Paula, paralizada, observó cómo el brillo se hacía más fuerte hasta que iluminó toda la casa. La figura del hombre quedó deslumbrada y por un instante el tiempo pareció detenerse. Y entonces comenzó a gritar, un grito tan desgarrador que atrapó a todos. ¡No! ¡No! Se desintegró en un destello de oscuridad, y cuando la luz se apagó, la habitación quedó en silencio. Paula se dio cuenta de que Valentina ya no estaba. Miró a su alrededor, atónita. El niño dejó de brillar y la atmósfera se sintió densa. ¿Dónde estaba Valentina? ¿Qué pasó?, murmuró, desesperada. El investigador, ahora en estado de shock, no pudo responder. La verdad estaba más cerca, pero el precio ya había sido pagado. ¿El niño realmente era la clave? ¿Valentina había sacrificado todo para protegerlo? Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La oscuridad se acercaba de nuevo, y Paula supo que debía descubrir qué secretos había detrás de todo esto. Mientras el eco del grito del hombre resonaba en su mente, el miedo se mezcló con otra emoción, la certeza de que Valentina había dejado algo en el aire. ¿Y todo esto era solo el principio? El silencio se apoderó de la habitación tras la desaparición del hombre oscuro.
Paula miró a su alrededor, confundida y abrumada. Valentina había regresado con el niño, pero la luz que lo envolvía había ido apagándose lentamente. Aquella habitación que una vez estuvo llena de caos, ahora se sentía extrañamente tranquila, como un vórtice de posibilidades. «¡Mamá!», gritó Valentina, y el miedo en su voz hizo eco en el corazón de Paula. «¡No podemos quedarnos aquí! ¡Ellos regresarán!». Paula sintió un nudo en la garganta. ¿Qué haría si no podía proteger a su nieto? Un sudor frío la recorrió al pensar en el futuro incierto que les esperaba. Pero había algo más aquí, algo en el aire que le decía que la verdad era más compleja de lo que imaginaba. «¿Por qué me ocultaste esto, Valentina?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. «Si hubieras sabido la verdad». «No hay tiempo para explicaciones largas. No hay tiempo, mamá. Lo que tienes que entender es que el niño es nuestro salvador y ellos lo saben. No puedo dejar que lo tomen de nuevo». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentina, y el peso de su arrepentimiento era palpable. «¡Debemos salir!», instó el investigador, mirándolas como si el tiempo se les estuviera agotando. «El peligro acecha en cada esquina. No hay un momento que perder». Sus ojos escudriñaban la habitación, anticipando el regreso de la fuerza que habían enfrentado. Valentina sintió, secándose las lágrimas con la manga de su abrigo. «Sigue a tu madre. Vamos». Con determinación se giró hacia Paula, extendiendo la mano. «Confía en mí, mamá. Juntas podemos superar esto». Paula tomó el pequeño brazo de su hija y sintió una fuerte conexión renovarse entre ellas, un vínculo que había sido consumido por años de secretos y rencores. «Voy a proteger a mi nieto, sin importar lo que pase», dijo, con una determinación que sorprendió incluso a sí misma. Salieron al pasillo. El aire era tenso y la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor. Cada poco ruido, cada sombra, parecía acecharlas. «¿Por dónde?», preguntó Paula, su voz apenas un susurro. «Por aquí», dijo el investigador, girando hacia una escalera en el fondo. «Debemos llegar al sótano. Allí habrá una salida que nos llevará lejos de aquí». Descendieron rápidamente los escalones. La luz temblorosa de una linterna iluminaba el camino. En el fondo del miedo de Paula, la esperanza comenzaba a florecer. Quizá podían dejar atrás todo esto, encontrar una vida en la que el niño pudiera crecer libre de sombras. De repente, un estruendo resonó en el piso superior. «¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido!». Los gritos resonaban por toda la casa, y en un instante, el pánico se apoderó de ellas como una marea oscura. Valentina apretó la mano de su madre, y el bebé dejó escapar un pequeño llanto, como si sintiera la tensión en el aire. «Cálmate, cariño», dijo Paula, intentando calmar no solo al niño, sino a sí misma. Finalmente llegaron a una puerta de madera desgastada. «Aquí», dijo el investigador, empujando la puerta con fuerza. Era el momento. Con el corazón en un puño, Paula cruzó el umbral. Se encontraron en un jardín trasero, pero algo era diferente. La luz de la luna iluminaba un camino que se perdía en la oscuridad del bosque. «Este es nuestro camino», dijo el investigador, sudando por la carrera. «Hacia la libertad». Paula miró al bebé, luego a Valentina, y sintió que el viento de la esperanza comenzaba a soplar suave y fresco. Podrían hacerlo. Lo lograrían juntas. Pero de repente, un grito desgarrador resonó en el aire, y de las sombras emergió una figura conocida. Era el hombre de la vara. «No se escaparán tan fácilmente». Su voz era un silbido, lleno de venganza. «¡Corre!», gritó Paula, empujando a su hija hacia adelante.
Un nuevo miedo la inundó. Debía defender a su familia, costara lo que costara. Mientras se adentraban en el bosque, el eco de aquellas palabras resonaba en su mente. La lucha recién comienza. Paula sabía que pronto tendrían que enfrentar la verdad, los secretos y la oscuridad. Pero ya no estaba sola. Con cada paso que daban, el destino de su familia estaba en sus manos. Y con el peso del futuro acechando, la búsqueda de respuestas apenas empezaba. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo al canal. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que no te pierdas ninguna historia exclusiva. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para dejar tu huella. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal.